Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que nos estéis viendo en esta serie de vídeos. Aquí estamos ya con el tercer vídeo con Manuel Martínez, nuestro experto en historia, historiador, que estamos tratando sobre la historia del pueblo gitano en España, ¿vale? El otro vídeo que hicimos, el último, tratamos sobre el tema del siglo XVI, el tema del utilitarismo de Estado en las condenas, como por ejemplo las galeras y las minas de Almadén. Y hoy pues vamos a proseguir con ese tema del siglo XVI con algunos apuntes más, ¿vale? Buenas tardes, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas, aquí estamos. Muy buenas. Pues nada, vamos a empezar y vamos a empezar con la primera pregunta. En la sesión anterior, usted habló de la participación gitana en la batalla de Lepanto. ¿Qué otro papel tuvieron los gitanos en las grandes epopeyas del mayor imperio del siglo XVI? Bien, bueno, pues haciendo una pequeña recapitulación de la sesión anterior, pues habría que hablar de que estamos en un siglo donde se había reformado la penalidad de la pragmática castellana de 1499 y ahora se condenaba a galera. Y de ahí viene que en la batalla de Lepanto hubiera un contingente muy importante de gitanos entre las chusmas de galera. Después hubo una redada, no se le puede llamar propiamente redada de que se hiciera en el mismo día, a la misma hora y tal, como después se haría en 1639 y 1749, pero bueno, es una primera gran captura que es, de gitanos que se produjo en 1572. Entonces, bueno, los gitanos forman parte de la escuadra de galeras e intervienen en muchos combates, en muchas campañas de prestigio para el emperador y para consolidar en el Mediterráneo el predominio también de España. Hay que decir que no solamente en esta época los gitanos intervienen en estas guerras marítimas, sino que también aparecen ya en infantería, en caballería, con ocasión de la guerra de Granada, por ejemplo, la conquista del Reino de Granada. Con un testimonio indirecto, pues se puede decir que no hay mucha más información, pero podemos decir que hay un gitano de Cazorla, en Jaén, no sabemos el nombre, pero sé que era abuelo de Sebastián Maldonado. Que este señor, Sebastián Maldonado, volveremos a hablar después más adelante porque después fue también combatiente, soldado. El papel en la guerra de Granada de este abuelo de Sebastián Maldonado fue realmente relevante, muy importante porque según parece, fue capitán de una compañía cuya bandera, la bandera de toda compañía lleva su bandera, y esta bandera todavía la guardaba Sebastián, la guardaba en 1639. Cuando quiso formar una compañía de gitanos para combatir en Flandes, lo vemos más adelante. Entonces, el hecho de tener la bandera y tal es una manera de reforzar su conexión, su asentamiento dentro de España, y es como, por ejemplo, tener documentación que acreditara que estaba vecindado y tal. Bueno, pues también la bandera le daba prestigio al gitano, por eso lo he conservado todavía. Bueno, esto en cuanto a la guerra de Granada, pero también, y esto ya más documentado, participaron para acabar con la sublevación de los moriscos en el reino de Granada, posteriormente. Aquí tenemos dos personajes, Carlos Bustamante y Francisco del Campo, que combatieron allí contra los moriscos y no salieron muy bien parados, porque uno quedó más que con una pierna y el otro con un brazo solo. O sea que dieron, en este caso, para gloria del imperio,
ya en época de Felipe II, pues esas dos extremidades. Luego, para colmo, normalmente cuando volvían de los combates y volvían otra vez a su casa, podía reintegrarse tranquilamente a su domicilio. Pero, sin embargo, a estos dos no se les permitió y tuvieron que pleitear contra las villas de Farces en Navarra, Farces y Lárraga, o Larraga. Y habían perdido, y entonces tuvieron que pedir al rey que le restituyeran su domicilio. Entonces, bueno, es curioso que son datos que revelan que tradicionalmente los gitanos han sido guerreros. Esto ya lo han tratado muchos historiadores, entre ellos aquí en España podemos hablar de Sara Carmona y de David Martín. Su tesis doctoral habla de ello. Bueno, y no sé, también podemos decir que después de... ¿Perdón? No, sigue, te escucho y luego... Digo que después de los moriscos, de la guerra contra los moriscos, pues como España estuvo inmersa en un montón de conflictos, pues no faltaron los gitanos para ello. Entonces, por ejemplo, en 1590 hay otros gitanos navarros que le piden al señor de Lusa formar una compañía para atacar a los calvinistas franceses, cuando estamos en la guerra de religión. Entonces, Francisco del Campo, que era de La Mancha, pues extendió, le hizo valer su currículum militar a este señor en Puente la Reina, donde se estaba haciendo el alistamiento. Baltasar Montoya, junto con Diego Bustamante, que es su padre, y otros 3 hermanos, además con toda la familia, con otros 2 cuñados y 4 sobrinos, también quisieron meterse y dijeron, para hacer valer su valía, la redundancia, afirmó que había servido más de 25 años ya en Flandes, o sea que anteriormente ya habían estado en Flandes, en la compañía de Alonso de Taute, que pertenecía a la compañía de Agustín Mejía. Bueno, aquí Agustín Mejía, muy conocido, y que, por ejemplo, si estuvieron en su compañía, tuvieron que participar, por ejemplo, en la batalla de Doullens, el sitio de Cambrai, en la defensa de varias plazas que se tomaron en la frontera francesa. Y una cosa que también los historiadores de Moderna que estudian Flandes, los tercios de Flandes y todo eso, hablan del camino español, que era la potestad que tenía el rey español de poder desplazar desde Milán hasta Flandes, prácticamente en línea recta, poder desplazar su ejército. Entonces, pues desde Milán hasta Flandes, pues tardaron más que 2 meses este trayecto, que por supuesto no iban en tren, ni iban en autocares, en camiones, ni nada de eso. Bueno, pues también, como había citado anteriormente a los anteriores que habían perdido una pierna y un brazo, pues estos también enseñaban las secuelas del precio, ¿no? El precio que le había supuesto el tener que combatir en Flandes, con multitud de heridas. Hay que decir que por qué iban allí, sí, ya no por cuestión de gloria, puede ser que también por dinero, pero también porque tenían una ventaja fundamental siendo gitanos, porque una vez que terminaba la campaña en Flandes y se desmovilizaban los tercios, entonces podían volver tranquilamente a España, volver a la península y avecindarse en el lugar que quisieran, sin que le molestara a nadie, y además no le afectaban las prohibiciones contra los gitanos que existían. Vale. Bueno, ya esto sigue exactamente en el siglo XVII. Vale, ¿Me decías? Sí, o sea que, recapitulando, ¿no? O sea que aparte de gitanos que hubo condenados en galeras y en las minas de Almadén, también hubo otros gitanos que lucharon en la batalla de Granada, lucharon en los Flandes, o sea que hubo gitanos soldados a favor del Imperio Español. O sea, Sí, pero con una gran diferencia.
La gran diferencia de que en Galera y en Almadén fueron obligados, a veces injustamente. Y aquí fueron voluntarios, eran voluntarios. Y esto no es una cosa que solamente sucediera en el siglo XVI. A continuación, en el siglo XVII, por ejemplo. No adelantamos al siglo, pero bueno, como es a colación de este aspecto militar, pues decís que con Felipe III, en abril de 1620, confirmó una Real Provisión de 6 de enero, por la que concedía a Antonio de Maya, que era el hermano de Baltasar de Bustamante, y a los hermanos Baltasar Rocamora, Juan de Montoya, Andrés de Flores, Marco de Flores, en fin, un poder, del que yo comentaba, ¿no?, que cuando volvían, un poder para vecindarse en la población que desearan y tratar libremente, esto es muy importante, en ferias y mercados, que esto se le tenía prohibido. Y al final, en 1627, acabaron avecindándose en Alcalá Real. Este famoso artículo ese que hay sobre la historia de Juan de Loera, ¿cómo se llama? Los gitanos pusieron también pica en Flandes. Es uno de los primeros artículos que hay sobre este aspecto. Anteriormente, en 1609, también Rodrigo Velardo, que este es un personaje, bueno, ya esto lo dejaremos para la próxima sesión, como este señor, Rodrigo Velardo, con Santiago, Pedro, Francisco, Alonso y Salvador, todos los hermanos, pues, estuvieron reclamando también sus derechos para haber servido al rey en Flandes. Vale, vale. O sea que esa serie de privilegios que ellos esperaban recibir, no todos los recibieron al instante, sino que algunos tuvieron que luchar, porque incluso no les dejaban entrar a vivir a donde ellos querían vivir. Es muy curioso. Sí, porque es una estrategia también. Hay que tener en cuenta que se le obligaba al avecindamiento, a vecindarse en una población. Y no era fácil, no era fácil avecindarse, porque las autoridades municipales no consideraban como indeseables a los gitanos y entonces les ponían trabas, no les admitían, en fin, tenían que cumplir una serie de requisitos y, en fin, esto más adelante lo podemos hablar. Vale, vamos a la segunda pregunta. ¿Se obligaba a los gitanos a tomar vecindad? ¿Se les facilitaba su adquisición? ¿Hubo alguna población donde arraigara especialmente una comunidad gitana? Sí, claro, es lo que venía a decir, sí, que se le exigía y sin embargo lo que se le ponía muchas trabas, muchos inconvenientes. Entonces, más o menos, aunque no hay ningún documento que lo describa o exprese este fenómeno de una manera clara, qué es lo que ocurría cuando un gitano llegaba con su familia y varios más parientes, en fin, y se le denegaba, ¿qué ocurría? Pues yo creo, conforme lo que he podido observar en la documentación, que antes de pedir la vecindad, que se asentaban en los arrabales de la población, las cercanías, y cuando ya entraban en contacto con gente influyente, entonces que le pudiera avalar como para futuros vecinos y tal, pues entonces presentaban esa solicitud y es como una especie de modo de prueba, ¿no? Están allí y demuestran que tienen buena forma de vida y que podían servir a la población con sus trabajos de conocimiento de animales y de herrería, pues presentaban esa solicitud. ¿Qué pasaba cuando se la denegaban? Pues normalmente se mantenían en la misma población y seguían insistiendo hasta que nuevamente con otra petición se les concediera.
claro, se quedaba en una situación de ilegalidad. Está claro que si no, no se la emitía como vecino, y aunque quedaban allí residiendo a lo mejor 5 o 10 años, y no tenían el papelito de que eran vecinos, pues podían incurrir en vagancia, en vagabundeo, y entonces podían ser condenados incluso a galera. En fin, ¿qué población es importante en este caso de que pueda servir de ejemplo para en un asentamiento ininterrumpido desde el siglo XVI hasta la actualidad? Pues sí, tenemos muchos casos, pero bueno, el que yo más he estudiado, el caso de Vera, en Almería. Aquí permanecen posiblemente los primeros que llegan sobre mediados del siglo XVI. Pero bueno, la documentación que conocemos de los primeros es a finales de los años 60 y sobre todo comienzos de los 70. Aquí se hace extensible una de esas estrategias que vengo a decir de hacer valer derechos para que le admitan como vecinos. Uno de ellos es, por ejemplo, el compadrazgo, el coger y decir a un regidor, a alguien del santo oficio, y decirle que sea el padrino de su hijo o su hija. Entonces lo que ocurre es que tiene un valedor. Otro aspecto que incide en que puedan ser admitidos y decir que son buena gente, entre comillas, que son gente que están decididos a vivir en esa ciudad y sin abandonarla y tal, pues es el caso de la encomienda de niños. También se llama soldada por el tema de bienes de sueldo, porque esta familia es penoso, pero bueno, esta familia si querían tener un mérito integrador, pues dejaban a sus hijos pequeños, a sus niños, dejaban a cargo de una persona no gitana, un vecino de allí, con cierto prestigio, ¿no? Para que, en el caso de las niñas, para que sirvieran en la casa, o en el caso de los niños, para que fueran aprendices de un oficio. Entonces, esto era una especie de contrato. Para mí es como una semi-esclavitud, pero bueno, es una especie de contrato por el cual un niño, a lo mejor de 4 años, entraba al servicio de una familia de allí, de Vera, y bueno, pues se le garantizaba que al final de unos años que se estipulaban, 3, 4 años, a cabo de esos años, pues se terminaba el contrato, el niño podía volver con su familia, y mientras tanto, bueno, al final le daba una especie de dote, una cantidad de dinero, de educados, que compensara el tiempo de estos servicios. Al margen de que aprendían un oficio, eso sí sacaba en cierto valor, pero también se estipulaba una serie de condiciones por las cuales el patrón que se hacía cargo de estos niños y niñas tenían que vestirlos, calzarlos, alimentarlos y sobre todo tratarlos bien. En esto estaba muy claro que había que tratarlos bien porque en caso de denuncia pues se les retiraba esa soldada, ese emplazamiento. Y bueno, pues esto se da aquí, se da también en toda la zona del sureste español, en Lorca también he localizado otro caso. Y bueno, el tema está que aquí viene una relación directa con el tema de los moriscos, porque esto es una costumbre que tuvieron los moriscos, sobre todo teniendo en cuenta lo agitado que hubo después de la rebelión, por la cual pues muchos fueron extrañados, se le echaron fuera, entonces muchos niños quedaron sin padres, y entonces fue una coyuntura que se creó para estos casos, y entonces los gitanos retoman esta coyuntura. Lo que también es muy significativo es que es una época que es la repoblación, por el mismo hecho de que
se extrañaron, se desterraron a los moriscos y se quedó casi desierta todos estos territorios del reino de Granada y de Murcia. Entonces lo que pasa es que se necesita población. Ya comenté en la sesión anterior cómo se fracasó realmente, sobre todo en el ámbito rural. En el ámbito urbano, pues bueno, pues parece que tuvo algo más de éxito y de más consistencia en los asentamientos. Es más, por ejemplo, en el caso de Vera, reciben a una serie de familias gitanas, una verdadera oleada de familias pretendiendo avecindarse en Vera y que procedían de Murcia, donde la habían expulsado. O sea, fue tierra de acogida a Vera. Y aquí, por ejemplo, el 3 de noviembre de 1589, pues aparecieron varias familias y entonces se le admitió enseguida. Es más, se le admitió diciendo que era para el bien de la ciudad. Esto da idea de que se pensaba que si los gitanos iban a estar como vecinos, iban a ser útiles, por algo sería, ¿no? Porque el despoblamiento, el desaparecer horneros moriscos, desaparecer herreros moriscos y otras profesiones como esquilador y tal y cual, los gitanos van a sustituir a los moriscos. Y esto es muy importante, la sustitución del gitano como morisco, pues como ya veremos más adelante, en 1610, que se aprueba la expulsión de los moriscos, igual que se hizo con en 1609 fuera de los moriscos, en 1610 se pretendió hacer lo mismo con los gitanos. Pero no se hizo por la sencilla razón de que España estaba despoblada, se había quedado sin su población morisca y entonces, a pesar de que se había aprobado y se estaba empezando ya a hacer toda la operación de expulsión, pues se echaron para atrás, se echó para atrás y se quedaron los gitanos. Si no, no sé lo que hubiera pasado, hubiera cambiado la historia, no sería nada que hay ahora mismo. Decir que, bueno, que además de decir eso, las condiciones que tenían los gitanos, como cualquier otro, eran las de tener sus casas pobladas en la ciudad sin andar por las calles dando fianza. En fin, esto es una cuestión de desplazamiento, de moverse de un lado para otro, dando fianzas para que alguien le avalara en caso de que no volviera. Y todas estas cosas que los gitanos se tenían que sujetar para demostrar que estaban asentados y era un asentamiento fijo. Le obligaban como mínimo a estar 10 años en vecindado. No podían irse sin estar esos 10 años. De esa manera, pues tenían los mismos derechos que los demás vecinos. Sí, digamos que era como un tipo de prueba, ¿no? Estar 10 años ahí. Sí, estaban a prueba. Estaban a prueba. Vale. Has hablado, Manuel, el tema de los moriscos, vamos a definir, porque igual hay gente. Los moriscos son esos que vivían en el reino de Granada, ¿no? Principalmente árabes, ¿no? Si puedes definir un poquito para que los que nos escuchan igual no lo saben. Bueno, no hay que confundir morisco, árabe y tal, ¿no? Musulmán. No todos los árabes eran musulmanes, ni todos los que habían eran árabes. Los árabes son de Arabia y la mayoría de los moriscos y tal eran descendientes bereberes del norte de África. Y entonces los moriscos son los que son estos descendientes de estos antiguos pobladores del reino de Granada que se convierten forzosamente al cristianismo y se le llaman moriscos. Y esto es también muy curioso, se le llaman cristianos nuevos. Digo que es curioso porque a los gitanos, con tanto eufemismo, después le llamaron castellanos nuevos. Vale. Es un poquito. Bien. La 3 la has explicado ya, que son las estrategias que tuvieron que desarrollar los gitanos para ser aceptados como vecinos, ¿no? Estar en los arrabales, como has dicho, intentar el compadrazgo con alguno de la Sí, de sí. eso. Y eso. Vamos a la 4, ¿vale? Ha comentado que hubo cierta relación entre gitanos y moriscos. ¿Qué tipo de relación hubo? ¿Se integraron los moriscos en grupos gitanos? ¿Se sabe algo de eso?
Bueno, eso es muy difícil. Primero porque hay que tener en cuenta que todo esto se movía en clandestinidad. Los gitanos estaban proscritos como vagabundos. Los moriscos estaban proscritos porque se les expulsó del reino de Granada, de sus tierras, de sus casas. Entonces se movieron las clandestinidades y esto es una cosa que no es, no iban diciendo, tenían que esconderse de la justicia, no iban diciendo por ahí, yo soy morisco y me he ido por aquí y por allá, igual que pasaba con los gitanos. Pero bueno, hay veces que cometen el error, ¿no?, de dar sus verdaderos apellidos, ¿no? Y entonces, uno de esos casos que lo localicé, precisamente lo localicé yo, es quizá no sé si el único caso donde se constata presencia morisca dentro de grupos gitanos, es la que se dio en Lorca en 1567, cuando fueron un grupo de gitanos y de moriscos. Entre ellos, bueno, leo la petición que hicieron y para solicitar precisamente vecindad. Lo leo. Juan Medrano, Bernardino de Heredia, Martín Medrano, Francisco Medrano, Rodrigo de Paredes, lo digo así para recalcarlo, Pedro Melchor de Asís y Francisco Herrero, además de otros Medranos, dice que son grecianos. Besan las manos de vuestra señoría y dicen que ellos son oficiales herreros de hacer barrenas y hombres dispuestos para trabajar. Y por ser, no dice vecinos, pero hay que entender por vecinos, y por ser de esta ciudad y cumplir lo que su Real Majestad manda, quieren ser vecinos y avecindarse en esta ciudad porque les parece que en ella podrían vivir cómodamente. Y para esto, como personas que se han aficionado al trato y vivienda de esta ciudad, han puesto sus hijas e hijos con personas de esta ciudad asoldadas para que los sirvan. Suplican a vuestra señoría sean servidos de los admitir y recibir por tales vecinos en cumplimiento de lo que su real mandato manda. O sea, aquí en este pequeño texto se dicen muchas cosas. Se dice que son grecianos, y aquí está en la relación, todavía en 1567 se sigue distinguiendo entre cristianos y grecianos. Tenemos a estos grecianos, entre comillas, Paredes, Asís y Herrero, que son apellidos que en el sureste español son típicamente moriscos. No dicen que son moriscos, pero Melchor de Asís, por ejemplo, más morisco no puede ser. Paredes es un apellido castellano que lo toman muchos los moriscos, igual que los gitanos toman Medrano, Heredia y demás apellidos. Entonces, esto es un aspecto bastante reseñable, ¿no? De esa connivencia entre gitanos y moriscos. Hablan de todo lo que puede aportar el gitano a la ciudad, como ser maestro herrero. Habla también de que ya han pasado unos años que han estado viviendo en Lorca y que ya es hora de que le hagan vecinos. Le recuerda lo último que dice, en cumplimiento de lo que su real mandato manda. O sea, le está recordando a la justicia de Lorca que el rey lo que quiere es que ellos se avecinden. No les sirve, no lo admite. Hablan de que son gente que lo que quieren es vivir tranquilamente, cómodamente, quieren vivir tranquilamente. Y que ellos ya son, como los demás castellanos, aficionados al trato y a la vivienda como todos los demás vecinos de Lorca. Y, por último, habla de esa estrategia que he comentado anteriormente, de la de poner a su hijo a soldada. O sea, es un texto fundamental dentro de la historia del pueblo gitano en el siglo XVI y de su deseo de integración. Creo que
que es más que suficiente todo esto para poder explicar muchas cosas. Es tremendo, es tremendo. No lo Yo consiguieron, ¿eh? no lo ¿Eh? consiguieron, una pena, una pena. Yo No, no, creo que no. leí hace tiempo, Manuel, que los moriscos al intentar ser expulsados, no sé si es en este siglo o en el siguiente, como que se intentan pasar por gitanos, ¿no? Que es lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Se intentan hacer pasar por gitanos para no ser expulsados, ¿no? Sí, según el texto, sí. Pero bueno, es que hay hay referencias indirectas nada más que pueden hablar de la relación, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un caso en 1533 que habla el arzobispo de Granada, pero yo lo que creo que lo que pretende el arzobispo de Granada al dirigirse a la Chancillería de Granada para que hiciera cumplir la pragmática 1499, que era eso, su objetivo era ese, que a los gitanos se les reprimiera. Entonces se dice que los gitanos frecuentaban a los moriscos para enseñarles muchas supercherías, hechicería y sobre todo para engañarlos. Eran muy malos, los gitanos eran muy malos y entonces los pobres moriscos sufrían las consecuencias de los gitanos. Por moriscos. Y para evitar era eso. Pero es que también ahí va, la Inquisición, por ejemplo, habla en algún caso, en algún pleito de la Inquisición, se dice que los moriscos, ahora no recuerdo si eran los gitanos, bueno, más adelante me Te puedo me preguntar. llegará, ¿eh? No sé si eran los gitanos que aceptaban de buen grado los moriscos o eran los moriscos los que aceptaban los gitanos. El caso es que se aceptaban, ¿no? En fin, y también me he acordado de otro detalle respecto a esa estrategia, además de la soldada y de la guerra, ¿no? De alistarse como soldado, es la de pertenecer a cofradías religiosas. Por ejemplo, Para la Semana más Santa. adelante, sí, en 1674, por ejemplo, sé que hubo un tal Francisco de Heredia que ofrendó una lámpara votiva al nazareno de Alcaudete, al nazareno. Y bueno, y esto es una cosa que se ve que era bastante corriente, pero no está muy bien documentada. Lo que sí es que después de la gran redada de 1742, los que salieron libres, los gitanos sevillanos, pues formaron cofradías, ¿no? La cofradía famosa de los gitanos. En fin, es una manera también de hacer valer su integración, de decir que estamos integrados, somos tan religiosos como vosotros y tal. Entonces, una pregunta es un poquito por encima, ¿no? Simplemente a mí me llama la atención que si está esta relación de gitanos con moriscos, probablemente pudo haber algo de mestizaje, ¿no? Igual por eso se ha oído de la gitana mora, ¿no? O, quién sabe, ¿no? En siglos atrás. Es una suposición que está ahí, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Digo yo. No sé si puedes Si es saber. que es lo que te he dicho, las relaciones que tuvieron fueron relaciones ocultas y clandestinas. Entonces, se puede hacer muchas suposiciones, que esto no es cuestión de un historiador está haciendo suposiciones continuamente, ¿no? Y con esto me ha venido a la cabeza. Vale. El proceso ese de la Inquisición era de la Inquisición de Cuenca y además fue en 1589, justo el año ese que comentaba antes de que estaban llegando multitud de gitanos, de familias gitanas a Vera. Y entonces aquí habla de esa relación entre gitanos y moriscos, del modo en que los gitanos recibían, los moriscos recibían a los gitanos. Es más, habla de las caravanas de gitanos. O sea, ya se desplazaban en caravanas y cuando llegaban a las poblaciones donde estaban los moriscos, los moriscos los recibían bien. O sea que había buena sintonía. Vale, vale. Pues seguimos. En este siglo fueron perseguidos los gitanos por la Inquisición, algo estás hablando, ¿no? O sea, ¿Sí? fueron Mira por perseguidos. dónde, sí. ¿Nos puedes Sí, decir algo sí. más sobre esto? O... Bueno, sí. Se puede decir muchas cosas.
algunos pensarán que se podría decir mucho más, pero es que no puede dar para más. Y ahora lo explicaré por qué. Pero bueno, el caso es que la Inquisición, del momento ya sin gitanos, del momento en que se crea la Inquisición, se establece un control muy estrecho sobre las minorías religiosas y étnicas, ¿no? Y esto ocurrió desde el siglo XV, de finales del siglo XV y principios del XVI, cuando la corona, pues hay que volver otra vez a los reyes católicos, ¿no? Es que todo es fundamental, además son los reyes católicos los que imponen esta Inquisición que va a estar durante toda la Edad Moderna, ¿no? Y entonces desarrolló una política de homogeneización de la sociedad a todos los niveles, religiosos, en fin, político, étnico, total que atacó porque quería precisamente que no hubiera un desmadre, un descontrol después de la conquista del Reino de Granada. Y entonces se realiza una política de homogeneización, que tanto se habla, ¿no? Esa política de que todos sean iguales, ¿no? Entonces se persigue de manera sistemática a los judíos conversos, al final acaban expulsando a los judíos, a los moriscos, que acaban expulsando del Reino de Granada y después en 1609 del resto de España, de toda España, a los que vagabundeaban, porque estos sí que eran peligrosos, porque difundían por todo tipo, bueno, se les achacaban de todo tipo de enfermedades y otras cosas malas. Y los falsos pobres. Aquí en lo de los falsos pobres y vagabundos es donde ya podemos situar a los gitanos. Estos colectivos estaban apartados de la vida mayoritaria, estaban, por eso se llama al margen, marginados. Y los gitanos, pues por supuesto, los gitanos, en el momento en que ya se les obliga a sentarse, a dejarse peregrinos, con lo que perdían esa fuente de ingresos de las limosnas, entonces entraron dentro de este colectivo, sobre todo cuando no conseguían avecindamientos o cuando eran perseguidos por la cuestión de mandarlos a galeras o a las minas. Entonces, cuando efectivamente esto fue lo que dio lugar a esa pragmática de 1499. Pero, claro, aquí entra la cuestión. Los judíos y los moriscos fueron por cuestiones sobre todo de religión. Pero con los gitanos no entraba esta justificación de esa represión, ¿no? Y entonces se le empezó a acusar de que eran cristianos, pero como habían sido falsos pobres, también eran falsos cristianos. O sea, que no sentían realmente esa cristiandad. Y más porque ellos desarrollaban una serie de aspectos bastante contrarios a la religión cristiana, como el tema de la superstición, esas prácticas divinatorias de la lectura de las manos, el descubrir algo oculto, como los tesoros. Esto requiere un tratamiento muy especial, muy curioso, este tema de la búsqueda del tesoro. Pero sobre todo hay algo fundamental que vino después del Concilio de Trento. La moral ya se persiguió a todos que iban contra la moral. Y entonces en el tema gitano hay un aspecto fundamental, ¿no? Porque es el matrimonio gitano, ¿no? El matrimonio gitano sin que la Iglesia forme parte. Entonces, la Iglesia va a considerar a todos aquellos que se han casado con el matrimonio gitano, ese matrimonio lo consideran nulo y por tanto son hombre y mujer que están amancebados. Y esto es un delito pecado que por supuesto cuando pillaban a un grupo de gitanos que iban de una ciudad a otra, lo primero que hacían es pedirle, si iban parejas,
pedirle el acta de matrimonio, o sea, un certificado de que estaban casados realmente. Y si no, pues eran detenidos sencillamente porque estaban amancebados, aunque estuvieran casados por el rito gitano. En fin, estas son las causas principales por las que la Inquisición en el siglo XVI persiguió a los gitanos. Pero hay que decir también que la Inquisición estaba muy preocupada por los moriscos y por los judeos conversos. Entonces, a los gitanos, en el fondo, bueno, eran cristianos, aunque se pensara que falsamente eran cristianos, no se les tomó la misma consideración que con los moriscos y los judeos conversos. Entonces, lo que se les dejó un poquillo de lado y se les persiguió de manera mucho menos, ¿no? Y sobre todo en estos aspectos, amantilamiento, adivinación, hechicería, búsqueda de tesoros, en fin, todas estas cosillas. En búsqueda Por de tesoro. ejemplo, Sigue hablando. Luego te no, pregunto. no, yo por comentar el tema de la hechicería, ¿no? Un poco, no bruja, ¿eh? Hay que distinguir entre brujería y hechicería. Enseguida los inquisidores descartaron que las mujeres gitanas fueran brujas. Sí podían ser hechiceras, como también otros hombres gitanos eran hechiceros. Y además el ámbito con respecto a la diferencia con la brujería, además de que aquí en la hechicería en la hechicería gitana no había pactos con el diablo, que la hechicería gitana era más urbana, menos que rural, ¿no? Y la característica principal fue precisamente esa, que no había ningún pacto con el diablo. Aunque no hubo unanimidad en todos los tribunales, pero en la mayoría vieron esto así. En fin, la hechicería, no sé yo, por ahí hasta el siglo XIX he encontrado documentos donde siguen practicando la búsqueda de tesoros ocultos y practicaban la hechicería. Por ejemplo, ¿en qué consistía? Una especie de mezcla de oraciones pseudocristianas, más o menos, siempre metían a la Virgen o al Señor por medio, acompañado esto con diferentes productos naturales, como podían ser la hierba de San Juan o otro tipo de hierba, ceniza, huesos y hasta porciones y ungüentos. Hasta he encontrado algún caso, por ejemplo, de la soga del ahorcado, ¿no? De coger trozos de cuerda de la cuerda que había servido para ahorcar a alguien también. Esto es una práctica muy general también, o sea que no es una cosa no muy corriente tampoco entre los gitanos, pero también se dio. También piedras como por ejemplo los imanes, sobre todo los imanes. E incluso hasta es muy curioso, hay un caso como que van gitanas y esperan que en la iglesia desaparezca toda la gente y ellas quedan ahí haciendo que están rezando, y cuando no encuentran a nadie van al altar y rompen un trocito de la piedra del altar. Eso era otro utensilio muy utilizado para esta hechicería. También había los lazos que hacían nudos, y ese nudo lo que significaba era querer atar a alguien, a alguna persona. Por ejemplo, si tenía que perder el amor de alguien, pues el lazo también entraba en el juego. Y además, cualquier tipo de objeto que se le pudiera coger si se quería hacer alguna hechicería sobre alguna persona, por un objeto personal de esta persona. Yo tengo para el ahí, hechizo. Manuel, constancia. Bueno, en el caló decimos echar los alaces, que eran esas palabras de maldición o de hechicería. Y yo te puedo decir, por casos de mi familia, mi bisabuela, en Gloria pues se han escuchado casos de esos. Mi abuelica, por ejemplo, hasta quitaba las verrugas. Mucha gente del pueblo le vino, le quitó las verrugas a los hijos, y a mi abuelica pues luego le favorecían con comida. Eso me lo ha contado de mi familia, me lo han contado bastante.
te quería preguntar, ¿qué es eso de búsqueda del tesoro? ¿Que has dicho búsqueda del tesoro? ¿A qué hace mención eso? Esto es verdadero ingenio gitano. Hay casos, hay casos, vamos, alucinantes de cómo la gente podía caer en eso. Mira, te voy a contar un caso así por encima, ahora mismo hace tiempo que no lo trato, pero bueno, este lo tengo más reciente, es como dos gitanas se acercan a una casa para venderle unas telas. Entonces, la dueña de la casa sale, le dice que no quiere, tal y cual, pero la gitana insiste, incluso le dice, te leo la raya de las manos, no sé qué. Total, que al final, pues, como no le va a cobrar nada, ni va a decir nada, ni tiene que comprarle nada, dice, bueno, pues léeme las manos. Y entonces era decirle, pues bueno, pues todas las lisonjerías posibles, tal. Y entonces pone cara de preocupación. Y la dueña dice, pero bueno, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? No, nada, nada, nada. No, no, dime, ¿qué has visto? Es que es algo que es penoso, esto es muy penoso porque ellas sabían que tenían una hermana, ¿no? Tenían una hermana y la hermana no estaba bien. Eh, es que es su hermana. Ay, ¿qué es? No sé qué. Oh, porque tu hermana está bajo un hechizo y está enferma por eso. ¿Y cómo saber de mi hermana? No sé qué, no sé cuánto, sí, total, que la mujer interesadísima y tal, le dice que qué puede hacer. Dice, bueno, nosotros tenemos remedio, pero esto precisa que una serie de cosas. Me tiene que dar ropa de su hermana y tal, y una sábana y tal, y unas monedas que vamos a coger y las vamos a meter en una de sus blusas y la vamos a hacer unos nudos bueno, y esas tenemos que coger y enterrarla cerca de la casa. Todo esto lo enterramos cerca de la casa. Y entonces vendremos de vez en cuando, haremos unas oraciones y con esto, pues al cabo de un tiempo, conseguiremos romper el hechizo, porque es muy poderoso, es muy fuerte y esto requiere mucho tiempo. Total, que vuelven y al día siguiente, pues bueno, pues vuelven a pedir más cosas. Y esta mujer, pues se las da. Al otro día vuelven otra vez con oraciones, bueno, hay oraciones curiosísimas, con velas y con todas estas cosas. Una parafernalia tremenda. Así, durante varios días, incluso consiguen que vaya trayendo más monedas, que las van metiendo en otro, total, que cuando ya pasa X tiempo y cuando ven ya que no puede sacarles más cosas, pues no aparecen ese día. Entonces la mujer, pues empieza a caer, que la hermana sigue estando igual de enferma, que las gitanas ya iban ya 2 o 3 días que no vienen, que tal y cual. Se lo cuenta al marido, que esto no se lo había contado, se lo cuenta al marido, pero no eres tonta, no sé qué, no sé cuánto, que te han engañado, que no ves. Y entonces va corriendo a donde habían enterrado la blusa y donde se supone que están todas las monedas y por supuesto no encuentra ni la blusa, ni la moneda, ni nada. Claro, mira, esto no lo había escuchado nunca y creo que los que ven el vídeo pues también van a aprender mucho con esto. Ya está bien, ya está bien. Había que buscarse la vida. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Era la forma de vida. Sí, prácticamente ha sido la mujer gitana la que ha sacado adelante a todos. Porque muchas veces los hombres no podían ni trabajar ni entrar a los pueblos y las gitanas pues entraban con las cestas, entraban y haciendo esto también de leer las manos y echar la buena aventura. Hay algo curioso, Bueno, Manuel, y que, con que lo de encontraste, perdona, y con lo de encontraste tesoros, que con lo que me has preguntado, es una cosa parecida también. O sea, llegan también a una casa y dicen, en tu casa hay un gran tesoro, está oculto. Pero esto hay que hacer también, hay que hacer cosas, hay que hacer oraciones, hay que hacer esto, lo otro. Pero es exactamente más o menos el mismo procedimiento, pero encontrar un tesoro.
Al final lo meten todo en una arquita, tal y cual. Por supuesto, abre la arquita ya después de los días y se encuentra que no queda nada, porque para el dinero llama al dinero. Es una especie de decir que el dinero llama al dinero. Y para que haya dinero hay que poner dinero. Pero lo malo es que no hay tesoro y no, tampoco se queda sin ese. Vale, vale. Tenían diferentes métodos entonces para hacer lo mismo con Sí. diferentes maneras. Curiosamente, los moriscos también hacían las mismas prácticas, ¿eh? Yo no Oh, sé quién aprendió de quién. Posiblemente los gitanos aprendieron de los moriscos, porque aprend- los moriscos estaban antes, por se supuesto. aprendieron esos métodos en cuanto a la forma de eso. Sí, Decirte también lo que has dicho de la Inquisición, que no dejaban a los gitanos si no estaban casados por la iglesia. Hay un documento, no sé si lo podré encontrar, pero lo tenía hace bastante tiempo, donde miraron en Calahorra y creo que era el año 1590, no me acuerdo qué año exactamente, se menciona una boda de gitanos en Calahorra, con los padrinos que no me eran suena, gitanos. sí, Y que eso sí. era muy útil por lo que se ve. Era muy útil. Pone de nación gitanos encima. Sí, Sí, ahí tengo yo también un documento, me extraña, no sé si será así o no, pero bueno, que relatan cómo se hace el casamiento. O joder, sea, se hace la pedida y el día de la boda se van al campo, porque claro, estas cosas yo creo que en la ciudad no se va a hacer porque esto de si lo ven los vecinos y todo eso, pues podrían denunciarlo. Entonces se iban al campo y entonces le decía, se ponía uno enfrente del otro, el hombre y la mujer, y le decía al hombre, ¿quieres esta mujer? El hombre decía, sí. Y le decía a la mujer, ¿quieres este hombre? Sí. Y ya está. Y así se hacía la boda. Eso es lo que decía el inquisidor, lo que había confesado. bien. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Qué relación tuvo la iglesia con los gitanos? Bueno, pues de control, pues ¿qué vamos a hacer? Si es un poder más, ¿no? Ya sabemos que el ejército, eh, el rey y la iglesia son los que gobernaron España, entonces tenían que controlar. No, el rey tenía sus vasallos y la iglesia tenía sus filigreses. Entonces, los gitanos se supone que eran cristianos y entonces con esa presunción de que realmente no sentían el cristianismo y que eran de conveniencia, pues entonces lo primero que se hizo es sobre todo ver que realmente eran cristianos y que seguían los sacramentos, todo eso. Entonces, sobre todo después del Concilio de Trento que he comentado antes, es cuando se empieza a tomar más en serio este tema de control. Entonces se manda a los párrocos, bueno, más bien reciben, los obispos reciben noticias de los párrocos que los gitanos cometían muchos abusos, que seguían pasándose por peregrinos. Estoy hablando ya bien entrado el siglo XVI, más allá de mediados incluso de este siglo. Entonces seguían diciendo como falsos peregrinos, como falsos pobres, y, y que sobre todo del catecismo sabían lo más elemental, si es que se lo sabían, ¿no? Y además se lo sabían y decían que no eran sinceros, no, o sea, se lo habían aprendido porque tenían que aprenderse porque se le hacían recitarlo. Cada vez que lo detenía y todo eso, para ver si eran verdaderamente cristianos, se lo hacían recitar, las oraciones y demás cosas de todo esto. Bien. Vamos pues, si quieres comentar algo más, si no, pasamos a la siguiente. No, por recordar lo del delito pecado. Ahora mismo un pecado no es un delito, pero como te he dicho, la Iglesia, un pecado es un delito. Por eso se habla de delito pecado. Es una cosa que en principio podemos pensar que, hombre, ¿cómo puede ser eso? Porque sea que mienta o que vayas contra por amantenimiento, como se le decía, ¿no? Que incurrían las mujeres, sobre todo las mujeres, los hombres prácticamente las que merecían los mayores castigos eran las mujeres. Entonces, suponía
hasta prisión, o sea, en vergüenza pública, destierro, ¿sí? Penas que imponían la justicia no eclesiástica. Bueno, decir también que desde 1564 todo esto, todos estos aspectos empezaron a tratarse en lo que se llamaba sínodos episcopales. Bueno, igual que en el poder civil estaban las cortes, ¿no?, donde se discutían todas estas cosas y se acordaban leyes. Bueno, pues a partir de este año la Iglesia convoca sínodos episcopales donde van todos los obispos y arzobispos y se reúnen todos y discuten diferentes aspectos. Por ejemplo, en este año se da el de Tarragona y en el tercer capítulo llamado de Peregrinis et Mendicis, está claro que está hablando de peregrinos y de mendigos, lo más que se le podía atacar a los gitanos. Se recordó a todos los obispos y párrocos y demás estamentos de la Iglesia la obligación que había que ayudar a los peregrinos, que había que ayudarlos, como también había que ayudar a los pobres, pero advirtiéndose sobre todo a los párrocos que tuvieran mucha precaución, mucho cuidado con todos aquellos con el pretexto que eran penitentes, se podían aprovechar de la caridad cristiana. Y entonces, textualmente, en especial, los gitanos y los bohemianos. Aquí hay una dualidad. Si antes decíamos cristianos, aquí se sigue hablando de cristianos y de bohemianos. Los bohemianos, más bien, se le decía a los gitanos catalanes. Oh, bueno, qué curioso. Sí, sí. En la edad, sobre todo al principio de la Edad Moderna, se le decía bohemiano. De estos, de los cristianos y estos bohemianos y grecianos, se decía que a pesar de que se llamaban cristianos, en realidad eran textualmente mentirosos, ladrones e impostores. Eso lo pone en el papel. Entonces, pero espérate, es que seguía diciendo estos cristianísimos, seguían diciendo que vivían en una vida salvaje. O sea, que no estaban civilizados, eran primitivos, salvajes. Que no entraba en la iglesia si no era para robar. Y cuando, por supuesto, entraba en la iglesia y no era para cumplir, por supuesto, todas las obligaciones cristianas. ¿Qué se hacía para evitarlo? Pues había que procurar y garantizarse que se instruyera en la fe y en la religión. O sea, que se le obligara a asistir a misa, por lo menos todos los días festivos, de solemnidad, y confesar sus pecados al menos una vez al año. No se le pedía gran cosa, pero se le obligaba. Entonces, a partir de estas fechas, la Iglesia lo que hace es empezar a colaborar con la justicia no eclesiástica, porque se apoyan, una y otra se apoyan. Primero porque si la justicia ordinaria, si no respetaba la Iglesia, corrían el riesgo de ser excomulgados. Y la Iglesia se apoyaba en la justicia municipal porque ellos eran los que tenían la potestad de ejercer esos castigos. Entonces, lo que quería es reducir, como siempre se ha dicho, a vida civil y católica. O sea, el gitano tenía que llevar una vida civil como la de los demás españoles y tenía que llevar una vida católica como el resto de los españoles, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Porque el recelo aumentó, tanto de un lado como por otro. ¿Sí? Esto de que se le obligara y se le persiguiera y continuamente se le preguntara el catecismo, pues era tremendo. Entonces, incluso, igual que el rey o las chancillerías o los alcaldes comisionaban gente para controlar y comprobar qué tipo de vida llevaban los gitanos, pues también los obispos
comisionaban a gente para que fueran y visitaran dónde vivían los gitanos para ver por qué, qué razón, de dónde y a dónde iban, venían, si estaban bautizados los hijos, si estaban casados, si conocían el catecismo, en fin. En caso de que no fuera así, estos comisarios iban, se presentaban al alcalde y le decían que la familia de fulanico tal y cual no cumple con los preceptos de la iglesia tal y cual, y entonces ya se emprendían acciones civiles contra estos gitanos. Eso es tremendo, ¿no, Manuel? A la forma que debió cambiar eso, las costumbres y la forma, la idiosincrasia del propio gitano, ¿no? Porque tener que acatar no solamente lo de lo civil, sino que también lo de la iglesia, fue un poco así una tensión grande, ¿no? Para ellos. El hecho de asentarse o no en los pueblos, el hecho de vivir de una forma, de otra. O, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, una noticia hace muchos años, que una viuda gitana tuvo que ir hasta Europa para luchar para que le reconocieran la pensión de su marido porque estaban casados por el rito gitano y España, en este tiempo, España, en la democracia, no le aceptaban que hubiera valido el matrimonio. Sí, es increíble. conozco el caso. Bueno, iba a decir algo, se me ha ido. Bueno, tranquilo, te acordarás. Te acordarás. Yo, el hecho de cómo ha cambiado la idiosincrasia a los gitanos, la tensión, ¿no? De ser tan por lo civil, también por la iglesia, ¿no? Fue como un... Ah, sí, sí. No, porque comentando con Nicolás Jiménez, no sé si lo conoces, Sí. Comentando con Nicolás Jiménez por el tema del saludo gitano, salud y libertad, comentando, más que yo, él al final hizo una reflexión diciendo, después de haberme oído hablar, dice, yo estoy empezando a pensar que también se podía, no me acuerdo la palabra gitana, se podía también traducir no como libertad, sino como papeles. Digo, le dije yo, bueno, pues tiene sentido. Salud y papeles es como salud y libertad. O sea, estoy Porque el papeles necesitaban papeles de todo para ser libres. Claro. Necesitaban el avecinamiento, necesitaban los papeles de la propiedad de animales, además de otros papeles que le pidiera la justicia secular, pero también necesitaban los certificados de bautismo, de matrimonio. Entonces, tenían que ir con un archivo todas estas familias. Claro, claro. De ahí el saludo, la despedida que es Stipendali, que es salud y literalmente lil es papel, carta. Y de ahí pues salud y libertad, ese cambio semántico que es normal, como lo que estás diciendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Fue en este siglo cuando se propuso la expulsión de los gitanos? Desde 1499, porque esta pragmática realmente es una ley de expulsión. Le dan un plazo para asentarse si no son expulsados, ¿no? Y esta misma amenaza subsiste a lo largo de todo el siglo. Lo que más que en este siglo es cuando se propone la expulsión, es cuando se produce la primera petición de exterminio. Que parezca raro, extraño, porque esto podemos hablar, creer que solamente ocurrió en 1499, ya ocurrió en 1594, cuando se propone el exterminio. Bueno, vamos a hacer un poquillo de, antes de llegar a esto, a comentar un par de años antes, y esto dentro del seno de las Cortes de Castilla, Castilla, Cortes de Castilla, donde estas cortes se convertían en receptáculos de todo tipo de propuestas y de quejas sobre el tema de los gitanos. O como se dijo, sobre el tema de sujetar a los gitanos. Esto de sujetar está en lo de crear lazos, ¿no? Cogerlos con un lazo y tenerlos ahogados que no se muevan. En fin, la sesión de 5 de junio de 1592 ya empieza a notarse
esa preocupación en las Cortes de tomar nuevas medidas contra los gitanos. Pues se propone la expulsión con el exterminio, entonces. O si no Sí, nos matan, al menos expulsaros del país, ¿no? Es lo que quiere decir. sí, no, porque aquí en esta sesión se crean esos comisarios que he comentado yo anteriormente. Entonces, son comisarios que se van desplazando por, por todo el ámbito o jurisdicción, como se dice, de estos municipios. Entonces, no encuentro el documento que tenía preparado. No te preocupes. Principalmente en Bueno, Castilla, ¿no, Manuel? sí, sí, estamos hablando de las Cortes castellanas. Pero también, ya que recordé en la sesión anterior que en Valencia, en el Reino de Valencia, directamente se le expulsaba, ¿no? O sea, es el plan. Más condescendiente era en Aragón. Bueno, pues pasamos a... Bueno, en esta sesión 1592 se nombran comisarios de gitanos. Comisarios de gitanos, que es como se les conocía. Entonces, en marzo de 1594 es cuando yo hablo de esta sesión de las Cortes de Castilla, por la que, concretamente el 19 de marzo, donde hay dos procuradores en Cortes por la ciudad de Burgos. Y representaba a la ciudad de Burgos, digamos, no como partido político, como ahora pueden ser partidos políticos, por el Real Consejo de la Mesta. De la Mesta ya hablaremos en la sesión que corresponda al siglo XVII. Entonces, esto se llamaba, esos nombres que hay que decir, Jerónimo de Salamanca y Martín de Porres. Estos presentaron una propuesta, y digo palabras textuales, para disipar y deshacer de raíz este nombre de gitanos y que no haya memoria de este género de gente. Vaya. ¿Qué proponían para disipar de raíz? Pues, como se hizo en el siglo XVIII, separar hombres y mujeres y con los niños y retirarles los niños para aculturarlos, para que olvidaran su origen gitano, La su lengua y lengua, sus todo. costumbres y Vaya. todo eso. Eso se llama aculturación, que es ni más ni menos que todo el proceso que de la corona se ha llevado durante todo este tiempo. Matarlos Y aún culturalmente. Matarlos culturalmente. sí, 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 es que el gitano, la fuerza que tiene el gitano es su cultura. Entonces, una cultura, hasta ahora que yo sepa, una cultura por leyes no se ha podido eliminar. Se intentó con los judíos. Los judíos siguieron siendo judíos, aunque se convirtieron, siguieron judíos. Con los moriscos igual, pues con los gitanos exactamente igual. No, en este caso no es de religión, sino con su cultura. Hombre, hay que hablar que el tema de la religión de judíos y moriscos está claro, está muy relacionado la cultura con la religión. Bueno, entonces estamos hablando de un par de señores que se adelantaron 2 siglos para proponer esto. Voy a leer otro texto recogido en el acta para que se sepa exactamente qué es lo que Por pedían. favor. Don Jerónimo de Salamanca y don Martín de Porras dijeron que en estos reinos anda un género de gente que se nombran gitanos, cuya vida y trato es la más perdida que hay en toda la República Cristiana, ni aún bárbara, que parece son gente sin ley, porque no saben que guarden ninguna, sino que del todo viven llenos de vicios, sin ningún género de recato, con grandes escándalos en estos reinos y de los naturales de ellos. Son gente de vagabunda, sin que jamás se halle ninguno que trabaje ni tenga oficio con que sustentarse. Son públicamente ladrones, envidores, echando juicios por las manos, haciendo entender a la gente
ignorantes que por ahí alcanzan y entienden lo que ha de suceder, la dominación. Son gente que no guardan los matrimonios la forma de la iglesia, los mantenimientos, porque se casan parientes sin ninguna dispensación y aún sin matrimonio se mezclan unos con otros sin tener en cuenta con deudos de parentesco, ni afinidad ni las demás previsiones del derecho, y jamás se verán ninguno confesar ni recibir el Santísimo Sacramento, ni oír misa, ni conocer parroquia, ni cura, y ruegue a Dios, que el consentir pecados tan públicos no sea causa de parte de nuestros castigos. O sea, vamos, el consentir a los gitanos, todo esto es que Dios castiga a España. Y como en esta época, en 1509, estaban inmersas en guerra y no estaban a ir bien las cosas, y dice que a lo mejor porque se consentía esto entre los gitanos, era causa de los castigos que estaban sufriendo, las pestes, las malas cosechas y los desastres en la guerra. Vaya. La culpa de los Bueno, gitanos. como puede ver aquí, en este caso hoy, toda una sarta de acusaciones que no dicen que son algunos, sino que dicen que son todos. Por supuesto, la generalización ya está aquí. ¿Está claro? Está claro. Entonces, dicen que se aparten los hombres de las mujeres, que los unos se pusiesen en una provincia muy apartada de la otra, o sea, hombres muy lejos, muy lejos, muy lejos de las mujeres, donde también se pusiesen en el otro lado las mujeres y se les quitase el hábito. Ya estamos hablando del traje. La vestimenta. Y el lenguaje de gitano. Por lo menos aquí se le conoce que es el lenguaje. El romanés. Después, más adelante ya empieza a decir que la jeringoza del ciego, jeringoza, la germanía y todo eso. Lo que quiere decir, Manuel, es que la lengua, hasta 400 años después de entrar en España, no se empezó a perder. O sea, hasta después de la Gran Redada, los gitanos seguían hablando en romanés. Sí, según esto seguían hablando. Vale, Seguían sigue hablando, adelante. Porque, claro, no se le había la lengua. Eso sobre todo en 1663 se le niega toda identidad. Bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Lo veremos más adelante, sí. Sigue diciendo esta gente, porque ya crean las instrucciones para proceder, que la justicia tuviesen mucho cuidado de hacer trabajar a los hombres y a las mujeres que sirvan o trabajen. Que a todos se les quitasen los hijos e hijas y los de 10 años abajo se pusiesen en la casa de los niños de la doctrina, donde los doctrinasen y enseñasen a ser cristianos. Y de allí, teniendo más edad, se pusiesen los varones a aprender oficios y las mujeres a servir. Que en ningún caso se les permitiese casar unos con otros. Pues para este efecto se han de apartar los hombres de las mujeres hasta que del todo se perdiese la memoria y nombre de gitanos. De manera que con graves penas se les prohibiese en todos estos reinos que ninguno se llamase gitano. Esto también se adelanta a lo que posteriormente se prohibió que se les llamara gitano. De ahí viene el nombre de castellano nuevo. Y si otros remedios se hallasen más eficaces, se usase con ellos. Pues el fin es que se consuma la memoria, o sea, olvidarse que existieron los gitanos, y trato de gente tan perniciosa a la República Cristiana. Pedimos y suplicamos al reino trate de ello y acuerde lo que más convenga al servicio de nuestro Señor y al bien de estos reinos. Tremendo. Total, que no se pudo votar, menos mal, lo mismo en caliente hubieran votado que sí. No se votó y se nombró pues, en una comisión con 2 personas, en fin, quedó todo en agua de borraja. Menos mal. No tanto porque al contrario de lo que pasaría después en el siglo XVIII, en 1499, en 1499 lo que ocurre es que primero se quiere expulsarlo y al final se cambia hacia un proyecto de exterminio. En esta ocasión se quiere ejercer un proyecto de exterminio, pero acaba decretándose una expulsión, que al final no se produce, que es lo que yo comenté anteriormente. Tremendo. O sea, pero que en todos los siglos, que no solamente fue la Gran Redada de 1649, sino que en cada siglo hemos visto siempre la misma intención de mucha gente, ¿no? De no solo de expulsarlos, sino de intentar exterminarlos o bien
matarlos culturalmente separando a hombres de mujeres. Y a los hijos, quitarles a los hijos. Sí, esto es lo que se llama genocidio incruento. No hay sangre por medio. Vale. Pero no deja de ser un genocidio tal como lo llamamos. Pues no es que es un anacronismo, o sea, emplear palabras modernas para cosas que sucedieron hace siglos. Pero bueno, es lo que ahora este proyecto de exterminio es lo que nosotros llamamos genocidio. Como se le llama al genocidio que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Aunque este genocidio alemán ya fue cruento, no fue incruento, fue cruento. Lo Esto exterminaron, sin sangre, pero básicamente. si se llega a llevar a cabo, pues hubiera sido de consecuencias desastrosas. Un crimen de lesa humanidad. Eso es así. Pero bueno. Pues, Manuel, la última pregunta creo que ya la has respondido, de qué acusaban a los gitanos de ser perseguidos con tanta hazaña, ¿no? No sé si quieres decir algún Sí. apunte más a lo que hemos hablado, pues nos dices antes de... Bueno, decir que bueno, que esto de las Cortes de Castilla no fue un caso aislado. Como no salió adelante, después hubo otra propuesta. Es interesante porque está relacionada con los moriscos. En este caso es el procurador en Cortes era Juan Suárez de Cañizares y este representaba a Cuenca y propuso el 5 de abril de 1596 repartir a los moriscos y a los gitanos por todo el reino para que se dedicaran solo en labrar y en criar animales y servir a labradores y criadores. Está bien claro en la relación morisco-gitana y sobre el aspecto de sin labrar muy importante porque serían pocos años más tarde, en 1611, cuando se prohíbe cualquier actividad gitano que no sea solo que no sea que la de cultivar el campo. No olvidemos que se expulsa a los moriscos y no queda jornaleros que vayan a recoger cosechas, ni a arar, ni nada de esto. Y bueno, ya para terminar, comentar uno de los primeros, además de estos procuradores en Cortes que he ido citando, merece la pena citarlo porque este hombre después, en el siglo XVII, los arbitristas que despotrican contra los gitanos lo citan también bastante, que es Castillo de Bobadilla, que en 1197 ya en las postrimerías, ya terminando el siglo XVI, publica un libro que se llama Política para corregidores y señores vasallos en tiempos de paz y de guerra, y muchas más cosas. También va dirigida para los jueces eclesiásticos y demás, para aduanas y residencias del reino. Entonces, está claro que tiene mucha trascendencia porque está dedicado o se sugiere una serie de cosas para que lo tengan en cuenta los corregidores y demás autoridades civiles y eclesiásticas. Y por eso es tan importante. Es un manual, una especie de manual para tener en cuenta, en este caso, contra los gitanos. Entonces, aquí ocurre que, vamos a ver, ¿qué habla? En el caso de los corregidores, que no consintió, porque este hombre fue corregidor, me parece, dijo, no consentir gitano ni gitana en su jurisdicción, que estén sin amo, recordando a la problemática de 1499, o sin oficio, que raras veces tienen otro sino hurtar. Se le niega cualquier actividad económica, salvo la de hurtar. Y que no pueden vender cosa alguna, y ejecuta en ello lo establecido por las leyes de estos reinos, mal guardadas en lo pasado. Empieza a hacer hincapié en cómo la justicia, por eso se la dirige a todas las autoridades civiles y eclesiásticas, de que no se cumplen las leyes, en este caso desde 1499. De ahí viene este recordatorio de que tomen amo y que tomen oficio.
Que estaban totalmente Y desfasadas. va a ser trascendental esto, es importante. Dime. Que estaban desfasadas ya, porque eso ya venía de un siglo atrás, por lo menos, ¿no? Estamos hablando del año 1499 a este año, habían pasado 90 años por lo menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es un caso. Hay que decir que esto es como. No me sale la palabra. Esto es un tema flotante. Es un tema que está ahí, está siempre flotando. El tema gitano. De pronto y porrazo, sube para arriba y se le toma en consideración, se saca pragmática, todo. De pronto se empieza a relajar, pero no llega abajo, se queda así en medio, flotando, flotando, y se vuelve a retomar. Es, como le dice, latente, queda latente. O sea, cuando sucede, por ejemplo, un caso, en tal sitio ocurre un hecho que se le achaca a los gitanos, pues ya entonces se lo manda este hecho que ha hecho a los gitanos, lo manda se lo mandan a quien sea, se lo mandan al rey, y entonces todo esto lo que hace es volver a reavivar el tema gitano y entonces volver a dar disposiciones contra ellos. Hay una cosa que yo me he dado cuenta que hay que darse cuenta de todo el mundo que cada rey tiene por lo menos una pragmática contra gitanos, menos Luis I. Ese es el libro. Apartando ya Isabel II, incluso Fernando VII, quitando eso. Pero tiene también sus disposiciones antigitanas, no en plan de ley, pero bueno. El caso es que no sé por qué estoy diciendo Sino esto. la cosa es, Manuel, lo que estabas hablando ahora, por ejemplo, el manual ese que hace, el que estás hablando Sí. ahora, ya no solamente habla corregidores, sino que trata todo tipo de jueces y todo tipo que está en Sí. posición, ¿no? Eso es lo que estabas más o Sí, menos sí. explicando. Sí, que cada rey tiene ya su pragmática. Entonces, menos Luis I. En Luis I hay un salto, pero es porque se muere muy joven. Se muere muy pronto, dura unos meses nada más y no le da tiempo a sacar una pragmática. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Carlos II. Carlos II, por las circunstancias que sea, parece que no estaba por la labor de sacar una pragmática. Al final sacó dos. Y entonces hay un pedimiento directamente por no sé quién sería, por las Cortes, solicitando que renovaran las pragmáticas anteriores. La renueva y tal, pero eso en 1500, en 1692. Pero es que de pronto, ya me estoy yendo al siglo XVII, pero de pronto dicen que es insuficiente, que no sirven para nada, no sirvió para nada, y entonces crea o promulgan la pragmática de 1595. Pero no es porque cada rey tuviera el chi de decir, bueno, lo primero que hago es una pragmática contra gitanos. No, es que le exigen que hagan una pragmática contra gitanos al rey. Y normalmente o lo que hacen es renovar las anteriores con algún artículo nuevo, tal y cual, o hacer otras nuevas, cosas nuevas, muy diferentes. ¿Podrías leernos algo más? No sé si habrá algo más de este manual que nos pueda. No sé, no hay nada. En general es prácticamente lo mismo, ¿no? Que no les dejen mover, que no les dejen trabajar. Es un manual general. Es un manual general para todo. Entonces, se hace una incisión. Se incide. Se sale un poquito para hablar de los gitanos. O sea, es decir, bien, todo esto se hace, pero cuidado, hay que previene a los gitanos, previene con los gitanos, y entonces, ya con eso, con esa prevención, ya todo lo demás va con ello. O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esos aspectos de que no estén sin amo y sin oficio. Tienen que estar trabajando. Todavía no se le ha prohibido ser herrero y nada de eso. Vale. Una última cosa, aunque es para un tema de más adelante. Esto que has hablado de los comisarios especialmente puestos para gitanos, ¿no? Aparte de este propio manual y lo que hay, ¿podría ser el germen más adelante de lo que va a ser la Guardia Civil o policía específica para los gitanos? ¿No? Digamos que podría ser el germen, ¿no? No sé si podemos hablar o lo dejamos para otro No, vídeo. no, sí, pero que pensaba ya lo que
no se podía hablar, como se ha visto que es tan denso el siglo XVI, lo dejaba para el siglo XVII. No, en el caso de los comisarios son cosas específicas, ¿no? Puntuales. Se le daba patente a fulanico para perseguir a gitanos o para controlar a los gitanos. Entonces, el germen ese de la Guardia Civil, para mí y para mucha más gente, es la Santa Hermandad. Vale. Eso lo dejaremos para otro capítulo donde lo expliques mejor, nos expliques qué es la Santa Hermandad y un poquito todo para mejor. Y la Mesta. ¿La? Y la Mesta también, la Mesta. La Mesta, ¿qué es la Mesta? No sabemos lo que es. Yo por lo menos... Vamos a ver, la Mesta es una organización ganadera. Oh. Hay que pensar que una de las principales acusaciones que se hacen es que roban caballería, animales en el campo. Vale, entonces la Mesta se supone que es dañada en sus intereses. Entonces va a buscar una ley que persiga a los cuadrupeas. Sí, el robo de los gitanos. de animales, tal. Pues yo creo que hay mucho tema. Vamos a dejarlo aquí, pienso yo, para los siguientes ya capítulos meternos un poquito más en cuanto a la historia, ¿no? Creo que estamos aprendiendo muchas cosas. Yo por lo menos estoy escuchando cosas que no había escuchado nunca y los que vean los vídeos, los gitanos que escuchen los vídeos y los no gitanos, pues también podrán aprender como yo, ¿no? Todo esto que estás contando. Así que te lo agradecemos, Manuel, por la información. Es historia, está todo ahí. Y la verdad que da pena. Al final tienes ese pensar que ves cómo pudieron vivir, cómo pudieron sobrevivir a pesar de todas las adversidades, ¿vale? Si quieres decir algo más, cortamos. No, precisamente eso sobrevive porque el gitano es fuerte, el gitano y la gitana. Es fuerte y decidido a conservar sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, eso es una fuerza que tiene y precisamente todas las leyes que hay es para evitar eso, esa forma de vida. Y el gitano se resiste y bueno, desgraciadamente ha perdido mucho. Ha perdido muchas cosas y es un crimen que se ha cometido, ¿qué vamos a decir? No hay otras cosas. Sí. Es un crimen, como tú decías, una cultura. Claro, yo quisiera acabar con esto, si me lo permites, a los gitanos que nos escuchan, que viendo a estos gitanos que lucharon, que sufrieron por defender su cultura, su lengua y sus tradiciones, que ahora nosotros que estamos en este tiempo podemos recuperar la lengua y mantener lo nuestro, que no seamos pasotas, que no seamos dejados, sino que tomemos ejemplo de estos gitanos que lucharon por conservar eso. Nosotros ahora en este tiempo también podemos recuperar el romanés, podemos seguir conservando mucho de nuestra cultura, ¿vale? Así que es una invitación a todo aquel que nos escucha. Ahora, por desgracia, Manuel, pues hay gente que no quiere aprender, que no le da la gana, que da igual. No, hombre, vamos a seguir conservando y recuperar eso que nos quitaron y que tanto sufrimiento tuvieron los gitanos para conservarlo, ¿vale? Es una invitación. Manuel, yo creo que hasta aquí este programa de hoy, ya está muy bien, muy interesante y nada. En el siguiente programa ya entraremos al siglo XVII, con otras cosas y temas muy importantes, ¿vale? Pues nada, un placer que nos habéis seguido, que nos habéis escuchado, que nos habéis visto y nada, hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Un abrazo para todos. Venga, hasta otra.